Hola a todos. Seguimos en nuestra serie de sermones del libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado. Y hemos llegado a un punto muy importante en la carta a los romanos. Casi pienso yo que el capítulo 8 es como el punto alto de la carta. Y ha estado explicando tanto acerca de la ley de Dios y comenzó en el capítulo 1 hablando de la ira de Dios y de ahí hasta el capítulo 3 hablando de la ira de Dios contra el pecado. Y de la justicia de Dios, lo correcto de Dios, que Dios por medio del Evangelio en Jesucristo nos devuelve lo correcto, nos hace correctos, nos salva, nos redime, nos transforma de incorrecto a correcto. Y luego habla de otras cosas, la ley de Dios y cómo nos relacionamos con la ley de Dios. Y la salvación que Dios nos ha dado en Cristo y cómo la ley de Dios no es el medio por el cual somos salvados y por el medio por el cual Dios corrige lo que está roto en nosotros, porque la ley puede describir la justicia que Dios espera de nosotros, pero no puede transformarnos en justos una vez que ya hemos sido injustos, una vez que hemos caído bajo el pecado. La ley ya no puede cambiar esa realidad. De hecho, el pecado mismo toma la ley y usa la ley para incrementar su poder sobre nosotros, para condenarnos y destruirnos y matarnos. Todo eso parece malas noticias, no buenas. La ira de Dios y la presencia de la ley. Y terminamos en el capítulo 7 con esta descripción, aún en la vida presente del cristiano, en la carne, en uno mismo, lo que uno es aparte de Cristo. Seguimos siendo absolutamente esclavos del pecado y sujetos al poder de la muerte que el pecado ejerce sobre nosotros. Pero al final del capítulo 7 Pablo apunta a la realidad, la solución a este dilema. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús es la solución. Y en el capítulo 8 llegamos a algo que Pablo ha estado como reservando, y es hablar de una nueva forma de vivir en el Espíritu de Dios. Esa es la clave. Así que vamos a adentrarnos. He titulado el sermón de hoy La ley del Espíritu. Estamos en Romanos capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Y vamos a comenzar a leer los versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida os ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pablo ha hablado en el final del capítulo 7 de un par de leyes, de principios gobernantes que operan en el universo. Ha hablado de una ley de la mente que una vez que venimos a Cristo y el Espíritu de Dios entra a formar parte de nosotros, hay en nosotros un nuevo deseo de lo que es correcto y justo, y hay una apreciación por lo justo y lo correcto en la ley de Dios, y hay un anhelo por cumplir la ley de Dios, pero aún hay una inhabilidad en nosotros mismos de lograr eso. Y él habla de esa ley de la mente que está en conflicto, en guerra con la ley del pecado que nos hace morir. Ahora habla de otra ley más, la ley del Espíritu de vida. Y ha estado reservando esto, hablando de tantas cosas para llegar a este capítulo 8, y aquí todo va a explotar. Vamos a ver la gloriosa vida que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús y por qué el Evangelio es buenas noticias. Lo primero que dice es que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y con esto se refiere no solamente a los últimos versículos del capítulo 7, sino a todo lo que viene diciendo desde el capítulo 1, de la ira de Dios contra el pecado y el poder del pecado de sujetarnos a la muerte y a la condenación y de usar aún la ley de Dios para condenarnos. Pablo dice, esto es lo que Cristo ha logrado en la cruz. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El poder de condenación ha sido roto por completo porque el pago que Jesús hizo en la cruz fue absolutamente y eternamente suficiente para todo pecado. El asunto ha quedado zanjado. No queda apelativa, no queda opción. El pecado ha sido derrotado y pagado por completo por la sangre de Cristo en la cruz. Así que ya no queda condenación para el que está en Cristo Jesús. La sangre de Cristo cubre.
porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado. Hay una nueva ley que opera en nosotros, la ley del Espíritu de Dios, que es vida, no muerte, vida y todo lo bueno. En Cristo Jesús, ese Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que estaba describiendo en el capítulo 7, que lucha en contra de la ley de Dios. Nuestra victoria no está en nuestra capacidad de esforzarnos más, de cumplir más, de hacer penitencia y sufrir y doblegarnos y esforzarnos más y trabajar duro y lograr algo. Nuestra victoria se encuentra solamente en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida es lo que nos libra de la condenación y lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y uno puede decir, bueno, si Pablo aquí habla como que ya todo está hecho, ya hemos sido librados del pecado y de la muerte, ya no hay ninguna condenación, ya está todo completo, ¿por qué entonces en el capítulo 7 describe esta agonizante batalla interior? ¿Se está contradiciendo Pablo? No. Pero Pablo en el capítulo 8 nos está enfocando en la realidad eterna de quienes somos en Cristo. En los capítulos anteriores ha estado hablando de la realidad temporal, de lo que somos nosotros en nuestra carne, aparte de Cristo, ahora mismo. Y en eso todo es frustración y batallas y esfuerzo y angustia y fracaso. Pero en el lado de Cristo todo es victoria y vida. Entonces lo que está describiendo aquí es la realidad completada en Cristo. Pero el Evangelio refleja una realidad en proceso. El reino de Dios se ha inaugurado. No hay que esperar a que Cristo vuelva para que Él establezca el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre vosotros, Jesús dijo, antes incluso de su muerte. El reino de Dios ya está establecido. La salvación ya se ha logrado por completo en la cruz de Cristo y la resurrección de Jesús. Todo está hecho. Pero Dios ha permitido un periodo intermedio para dejar la puerta abierta a los que aún han de llegar a ese momento de fe para ser redimidos por la sangre de Cristo. Así que en el intermedio opera tanto el reino de Dios como la ley del pecado y la muerte. Sigue existiendo el pecado en este mundo, sigue habiendo maldad, sigue habiendo muerte, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo todo tipo de injusticia, porque Dios está aguardando y dando espacio a que lleguemos a la fe que nos redima en Jesús. Así que en este punto intermedio la creación misma toda está aguardando ese día de gloria y la realidad todavía no se ha terminado de completar, pero está ya... el pago ya está efectuado. La batalla ya se peleó en la cruz y se ganó. Todo lo que Dios tenía que hacer lo ha hecho. Por eso cuando Pablo aquí describe no hay condenación, ya la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de una realidad actual porque ya se ha llevado a cabo esa victoria. Ya eso es una realidad de nosotros. Pero todavía estamos, igual que la creación misma está en ese periodo intermedio, nosotros también seguimos en ese periodo intermedio, entre la eternidad y la mortalidad, entre la gloria y el pecado. Y nosotros en Cristo experimentamos ambos campos. Y lo que Pablo va a hacer en el capítulo 8 es animarnos a enfocar nuestro corazón y nuestra vida a la realidad eterna de quienes somos en Cristo, dejando atrás la realidad temporal del hombre muerto que ya no va a seguir más allá y que sus días están ya contados. Habla de una libertad que tenemos en Cristo, que ya ha sido realizada, ya es una realidad en nuestra vida, pero aún no se ha consumado completamente, aún estamos en ese periodo intermedio. Tengo una pregunta de estas preguntas. Hemos llegado a la clave del caminar cristiano en Romanos, la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo has experimentado vida por medio del Espíritu de Dios en ti? De todos los principios que gobiernan en tu vida, ¿qué puesto de prioridad tiene el Espíritu de Dios?
Sigamos los versículos 3 y 4. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios ha hecho algo glorioso en Jesús. Y Pablo aquí lo describe. La ley de Dios describía algo bueno, una justicia que para nosotros era imposible. Y la ley de Dios no tenía el poder de llevar a cabo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque la carne lo había debilitado. La carne en Pablo representa lo que nosotros somos aparte de Dios. O sea, al rechazar nosotros a Dios y volvernos al pecado, la ley perdió el poder de hacernos ningún bien. Porque la ley puede diagnosticar nuestro problema, pero no puede sanar la herida. Y la ley no puede ayudarnos una vez que el pecado entra a formar parte de nosotros. Así que la ley de Dios no podía, por causa de nuestra carne, no podía llevar a cabo en nosotros el bien que Dios quería. Así que, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No creo que ese de pecado quiera describir que Jesús viniese en carne pecaminosa. No creo que Pablo esté diciendo que la carne física en sí, el cuerpo físico en sí ya es pecado. Creo que Pablo no está diciendo eso. Creo que es la idea de que el pecado, por causa de la presencia del pecado en la creación, el pecado tiene el poder de ejercer muerte sobre todo ser humano. Y todos en ese sentido entramos en el mundo bajo el poder del pecado sobre toda la creación y sobre nosotros. En ese sentido, el Hijo tomó semejanza de hombre bajo la autoridad y el dominio del pecado. Él aceptó sobre sí mortalidad. Cuando el Hijo se hizo hombre, aceptó una existencia mortal capaz de ser sujeto a muerte. De hecho, Él mismo se entregó a esa muerte. Él dice que nadie podía matarle si Él no lo permitía. Él era el único que era inmune al poder del pecado y la muerte. Pero Él se sujetó al poder del pecado y la muerte en la semejanza de carne humana y aceptó sobre sí la mortalidad. ¿Para qué? Pudiese condenar al pecado en esa misma carne. Cómo cambian las cosas, cómo vuelve la tortilla a Jesús en todo esto, ¿no? Porque el pecado usaba la ley de Dios para condenarnos a nosotros, y el hecho de que nosotros en la carne, habiéndonos rebelado en contra de Dios y viviendo en nosotros mismos, en la carne, ahora estábamos sujetos a condenación bajo la ley de Dios y a muerte. Cristo tomó esa misma carne, se sujetó a la muerte que el pecado impuso. Y en esa muerte condenó al pecado que nos estaba condenando a nosotros. Él sujetó al pecado a condenación, porque su muerte no fue justa, su muerte no caía bajo los parámetros de lo que la ley permite. Jesús no había cometido ningún pecado y no era digno de muerte, pero aceptó la muerte, y en su muerte aceptó sobre sí lo injusto del pecado. Y condenó al pecado mismo. El que nos condena a nosotros ahora queda condenado por Cristo. Tenía que hacerlo en la carne. Y al hacer esto, lo que hace Jesús es lograr en nosotros lo que la ley en la carne no puede lograr. Y aún como cristianos, si tratamos de vivir la ley de Dios en la carne, en lo que nosotros mismos somos capaces de hacer, vamos a fracasar rotundamente. Pero la ley de Dios puede cumplirse en nosotros, en Cristo. Pablo dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. Lo que Cristo hizo estaba ideado no solo para condenar al pecado y librarnos de la condenación del pecado y hacer que esa condenación se volviese sobre el pecado mismo. De forma que ahora el pecado y la muerte son los que están ahora condenados por Dios a muerte. Para que
la justicia, los justos decretos de la ley de Dios pudiesen hacerse una realidad en nosotros. Eso que la ley en sí misma no podía llevar a cabo en nosotros, lo que la ley era incapaz por causa de la carne de hacer en nosotros, Cristo puede lograr en nosotros. Ahora Pablo dice, claro que esto depende de que estemos andando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que esa es la realidad que experimentamos, aún como cristianos en Cristo. Si estamos caminando en la carne, estamos caminando enfocados en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer, no vamos a ver que la ley de Dios cumpla en nosotros aquello que Dios desea. Pero si estamos caminando en el Espíritu, en comunión con Dios, rendidos al Espíritu de Dios, entonces Dios logra en nosotros lo que nosotros en nosotros mismos no podemos lograr. Tengo una pregunta de estos versículos. Jesús tomó nuestra debilidad, nuestra carne, y la usó para condenar al pecado y la muerte. Ahora Dios puede cumplir en nosotros el bien que describe en su ley. ¿Cómo ha hecho el Espíritu de Dios en ti lo que no podías lograr por ti mismo? Seguimos, versículos del 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo en estos versículos describe dos caminos, dos formas de vivir la vida. Hay una vida aparte de Dios y una vida en Dios. Y obviamente si uno no ha venido a la fe en Jesús y no ha recibido el don del Espíritu Santo de Dios, la única opción de vida que tiene esa persona es la vida en la carne. Uno está solo y solo tiene lo que uno mismo tiene para enfrentar la vida. Pero los que hemos venido a la fe en Jesús y hemos recibido el don, el regalo del Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros, aún nosotros todavía experimentamos esa vieja vida, ese viejo yo que Pablo describe, ese viejo hombre y ese nuevo hombre, esa nueva criatura que somos en Cristo. Ambos existen en nosotros porque estamos en el ya, pero aún no, del Evangelio. Así que hablemos de estos dos caminos. ¿Qué tenemos en la carne y qué tenemos en el Espíritu de Dios? Bueno, los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Eso quiere decir que cuando vivimos en nosotros mismos en vez de en Dios, cuando estamos enfocados en nosotros mismos, todo lo que pensamos tiene que ver con nosotros mismos. Esta es una buena forma de pensar y de evaluar dónde estás espiritualmente. ¿Estás todo el día pensando en ti mismo? Eso suena a estar viviendo en la carne, pensando en las cosas de la carne. Y lo triste de eso es que cuando vivimos la vida simplemente de lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos y lo que nosotros, las capacidades que nosotros traemos, estamos limitados severamente por eso, porque hay tanto que no sabemos, tanto que no podemos, tanto que ni siquiera se nos ocurriría. Y nuestros recursos para enfrentar la vida son tan limitados. Nuestra sabiduría es tan pobre, nuestras decisiones son tan necias, todo es tan reducido cuando vivimos en la carne. Porque nuestra mente solo opera en los parámetros de lo que tenemos en nosotros mismos. ¿Qué más dice Pablo de vivir en la carne? Bueno, dice que la intención o el enfoque, la forma de pensar de la carne es muerte. Pensamos que no, pensamos que si me esfuerzo por esto y quiero esto y hago esto y yo me enfoco en esto porque yo quiero esto, va a ser glorioso y va a ser bueno y voy a conseguir estas grandes cosas y eso va a ser vida y gloria y todo lo bueno, pero es una trampa. Y invertimos toda esa fuerza y esa energía y ese corazón en estas cosas solo para descubrir que al final todo se desmorona.
y acaba todo en muerte. Porque la forma de pensar de la carne es muerte. Y sabes que la forma de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Porque eso es lo que hacemos. Cuando vivimos en nosotros mismos en vez de en Dios, cuando nos centramos en nosotros mismos, lo que estamos diciendo es: Dios, yo no creo que tú seas lo mejor. Yo creo que lo que yo tengo es mejor. Y tú, Dios, me estás quitando lo bueno que yo quiero. Tú eres el enemigo, el gran aguafiestas que estás tratando de quitarme el gozo de la vida. Yo quiero esto y lo voy a hacer porque me enfoco en mí mismo y lo que yo quiero y lo que yo voy a hacer. Y vivo en la carne y estoy en enemistad contra Dios. Es inevitable. Eso es lo que es tener la mente en las cosas de la carne. En última instancia acaba siendo enemistad contra Dios. Y obviamente cuando vivimos así no podemos sujetarnos a la ley de Dios. Somos absolutamente incapaces y no podemos agradar a Dios. Lo que Dios pone en su ley, una descripción de lo que Él desea de ver en nuestras vidas y lo bueno que Dios quiere de nosotros y quiere para nosotros. Nada de eso se puede hacer realidad en nuestra vida cuando vivimos en la carne. Y déjame advertirte como cristiano, puedes vivir tu vida cristiana en la carne. Puedes enfocarte en ti mismo y en lo que tú quieres y lo que tú deseas y lo que tú estás tratando de hacer de tu vida. Y tu vida va a ser muerte y destrucción y enemistad contra Dios y una incapacidad absoluta de que Dios realice en ti lo bueno que Él quiere. Pero los que viven conforme al Espíritu de Dios, en ellos su forma de pensar está centrada en el Espíritu de Dios y las cosas del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Cuando dejo de pensar en mí mismo y empiezo a pensar en Dios y en lo que le importa a Dios y empiezo a meditar y acercarme a Dios y hablar con Dios y conocer a Dios, de repente empiezo a pensar no en mí mismo, sino en el mundo a mi alrededor, como el apóstol Pablo bien demuestra. ¿Cuánta gente hay allá afuera que aún no conocen la realidad del Evangelio, que no saben lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús, no conocen la libertad que debería ser de ellos? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Cómo está obrando para traer redención a la humanidad? ¿Cómo está restaurando y reparando daños y trayendo paz y vida en este mundo? ¿Y dónde entro yo en eso? Eso es el camino del Espíritu. Y la forma de pensar del Espíritu no es muerte, es vida y paz. Ahí sí hay vida. Sembramos cosas que van a perdurar. Creamos relaciones que van a ser eternas. Invertimos en cosas que van a seguir adelante. Y nuestra vida, la calidad de nuestra vida, incrementa la calidad de quienes somos, la realidad de lo que somos. Todo se hace mejor en Cristo. El Espíritu de Dios trae paz. En vez de enemistad contra Dios y contra todos, Dios restaura relaciones rotas y trae paz. Tengo una pregunta de estos versículos. En la carne, en nosotros mismos, perseguimos la muerte. Estamos en guerra con Dios y no le podemos agradar. En el Espíritu de Dios, perseguimos lo que Él valora y hallamos vida y paz. ¿Cómo orientamos nuestros corazones hacia Dios para vivir en el Espíritu en lugar de nuestra carne? Terminemos leyendo los versículos del 9 al 11. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Pablo termina en estos versículos describiendo esta vida en el Espíritu que tenemos. Y él dice a sus lectores: yo tengo confianza de que vosotros no estáis viviendo en la carne, sino que estáis viviendo según el Espíritu.
Pero hay un requisito imprescindible para vivir en el Espíritu. Tienes que tener el Espíritu de Dios. O sea que vivir en el Espíritu no es una nueva moralidad, no es una nueva serie de normas éticas, no es un nuevo comportamiento, es una nueva realidad interior. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, Pablo dice, entonces hablarte de la vida en el Espíritu no tiene sentido para ti. No puedes tener la vida en el Espíritu si no has recibido el Espíritu de Dios. Y eso viene por medio de la fe en Jesucristo. Nota, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nota que en el versículo 9 Pablo usa intercambiablemente la frase Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, lo cual indica claramente que Cristo es Dios. No estamos hablando de dos personas diferentes, de que Dios hace esto, Cristo hace eso. No, Cristo es Dios hecho carne. Y es el Dios, no un Dios, entre muchos. No hay tres dioses, hay un Dios. Y hablar del Espíritu de Dios es hablar del Espíritu de Cristo, es hablar del Espíritu Santo, es hablar del Espíritu del Padre. Es un Dios. Pero la realidad es que la forma de vivir esta vida en el Espíritu, la única forma es venir a la fe en Jesús y recibir ese regalo del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esta es la realidad si Cristo está en nosotros. Sí es cierto que este cuerpo sigue sujeto a la autoridad del pecado y va a morir. Este cuerpo físico que tenemos va a morir. Pero da igual, porque el Espíritu de Dios es lo que garantiza mi vida. Y ese Espíritu que yo tengo en mi interior es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y va a hacer lo mismo conmigo. Ese poder glorioso de Dios ahora ya es una realidad en mí y no solo garantiza mi futura resurrección e inmortalidad, sino que garantiza mi vivir en el Espíritu ahora. Mi victoria ahora. Dios ha venido a morar en mí para cambiarlo todo, para que yo aprenda a descansar en Él, a poner mi confianza en Él, a poner mi corazón en Él, y las penas y luchas que tengo en mi vida, ponerlas en sus manos y centrarme no en mí mismo, sino en Él, para que Él traiga vida y paz a mi vida. Para que Él traiga vida y justicia, la misma justicia de Dios a mi vida. Esto es vivir bajo la ley del Espíritu. Tengo una última pregunta. La vida que Dios nos trae por su Espíritu Santo es tan real como la resurrección de Jesús mismo. Por causa de Jesús, ya no vivimos en la carne, sino en el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué papel juega la resurrección en nuestra fe y nuestro vivir? Bueno, hemos llegado al final de nuestro pasaje por hoy y vemos aquí descritas dos formas de vida, en la carne o en el Espíritu de Dios. Dos leyes, la ley del pecado y pecado de muerte o la ley del Espíritu de Dios. Y sabes que las buenas noticias de Jesús es que si pones tu fe en Jesús, depositas tu confianza en Él, te rindes a Él como Mesías, como Salvador, como Señor y Rey de tu vida, entonces Él te da el regalo de su Espíritu Santo y permite que se inicie en ti una nueva forma de vivir, completamente nueva, un vivir bajo la ley del Espíritu de Dios. Y eso rompe todo lo demás, rompe la autoridad del pecado, rompe la condenación de la ley de Dios, rompe cualquier cosa y deja solo en su lugar vida y gloria y paz. Mi oración para ti hoy es que tú te rindas a Jesús y que vivas tu vida no en la carne, no en ti mismo, sino completamente vendido y enfocado hacia el Espíritu de Dios, para que Él traiga vida y paz a cada aspecto de tu vivir. Que Dios les bendiga.